Muy buenos días, hoy celebramos el 20º domingo del tiempo ordinario, domingo 17 de agosto del 2025. Y la centralidad en el Evangelio, he venido a prender fuego. Primera lectura del libro de Jeremías, capítulo 38, 4 al 6, 8 al 10. En aquellos días los dignatarios dijeron al rey: hay que condenar a muerte a Jeremías, pues con semejantes discursos está desmoralizando a los soldados que quedan en la ciudad y al resto de la gente. Ese hombre no busca el bien del pueblo, sino su desgracia. El salmo es el Salmo 39. Señor, date prisa en socorrerme. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. La segunda lectura está tomada de la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos 1 al 4. Hermanos, teniendo una nube tan ingente de testigos, corramos con constancia en la carrera que nos toca, renunciando a todo lo que nos estorba y al pecado que nos asedia. Fijaos los ojos en el que inició y completa nuestra fe, Jesús. La lectura del Evangelio está tomada de San Marcos, capítulo 12, versículos 49 al 53. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: he venido a prender fuego a la tierra, y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustia sufro hasta que se cumpla. Hermanos, estas lecturas están con una introducción muy específica porque nos presenta el Evangelio de Lucas, un mensaje de misericordia muy exigente, donde Jesús nos describe el camino por el que tenemos que atravesar, con los que optamos por seguirle. Un camino que no va a ser fácil, que va a ser duro, y que Jesús nos lo describe con esas palabras. ¿Pensáis que he venido a traer al mundo paz? No, sino división. Pero no lo podemos tomar al pie de la letra, esas palabras hoy en día, sino poder entender el contexto para poder entender qué significa la división. Ante este mensaje no podemos quedarnos callados ni ser neutrales. Exige por nuestra parte una respuesta acorde a las exigencias que Jesús nos pide. Eso incluye denunciar, corregir lo que está mal. No podemos callarnos las verdades, aunque incomode muchas veces a nuestros destinatarios. Qué difícil es la situación. Me recuerdo, he venido a traer fuego. Hay el himno de infancia misionera, fuego he venido a traer al mundo, ¿no? Y las lecturas nos llevan como santo y seña, el signo de contradicción, lo que a veces el Evangelio y el proyecto de Dios frente al proyecto del mundo. Por eso la primera lectura relata el famoso pasaje biográfico y la experiencia amarga del profeta Jeremías, que a veces ser profeta en esta tierra implica ser despreciado y de aquellos que están alrededor nuestro. Tú como dirigente, como coordinador de grupo, como catequista, como joven que perteneces a un grupo X de la parroquia, desde que comienza la guerra, desde tu propia familia, de las palabras que dice tu madre, pues mueve la cama ya, porque se la pasa todo el día en ese lugar, ¿sí? Que allá te den de comer, que ya te laven, que ya no sé qué. Ahí comienza la división, desde tu propia familia, porque estás haciendo cosas que para ellos es como una denuncia, da la comodidad, porque tú sales realmente como ese profeta y va precisamente contra las situaciones que a veces vivimos en casa, ¿sí? A veces preferimos a otros dioses, otros proyectos, y nos olvidamos que estamos llamados como hijos de Dios a tener una actitud con el cambio. Es vivir desde como niño, ir aprendiendo a beber de las fuentes del agua viva, a beber de esa cisterna que es el agua que nos da, la Eucaristía que nos fortalece, la adoración y la oración que nos da la fuerza para seguir adelante. A veces
No entendemos. Por eso la situación de Jerusalén era catastrófica en esa época. Y un grupo de poderosos cerraba los ojos a la realidad que el profeta venía y que veía y que estaba en contra de aceptar esa derrota de Babilonia, que estaba llegando, pero que tampoco era partidario de echarse en manos de otros poderosos. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de vender a nuestras propias actitudes, nuestras propias situaciones, poder quedar bien ante los demás? Es triste, pero tenemos que ver esa es la realidad. La segunda lectura viene muy paralelo con el domingo pasado, donde el versículo 11 de la carta es el tema de la fe. La fe como combate en el largo caminar del pueblo cristiano que peregrina hacia el futuro, hacia la nueva Jerusalén. Por eso el autor de esta carta presenta el bien de las cosas y habla de Jesús como Él es nuestro modelo, superando a todos los antepasados. Y por eso lo llama el iniciador y consumador de nuestra fe. ¿Esto qué se debe? Se debe interpretar en el sentido con el que Jesús vence las tentaciones en Getsemaní, que tuvo que mantenerse en el combate de la fe que lo llevara a la victoria. No lo tenía todo conquistado, tuvo que luchar porque era humano y muy humano, aunque fuera hijo de Dios, pero era humano. Ese es el aspecto cristológicamente hablando y muy sugerente. Siempre se habla de un Jesús como si no se hubiera tenido fe, confianza. Por eso, Padre, si es posible, aparta de mí esto, pero que no se haga mi voluntad. Si eso no lo hubiera hecho, sería como negar la humanidad de Jesús, la fuerza de la realidad de la encarnación. La fe es imprescindible para vivir y para dar sentido a la vida. La fe, por tanto, no es aceptar fórmulas, sino que es un combate entre la vida y la muerte, entre la vida ética y la vida sin sentido. Es de esa manera como se presenta a Jesús. Es un combate que lucha y que le lleva hasta dar la vida. Por eso debemos ser prácticos y coherentes. Si Jesús no hubiera dado su vida por nosotros para vencer el pecado del mundo, si no hubiera sido un gran creyente, no sería un Dios. No sería ese Hijo de Dios que nos da a conocer las Sagradas Escrituras. Sería un Dios como de los antiguos, ¿no? Solamente de paso por la tierra. Simplemente como un capataz, como que estuvo ahí un rato y después fue superado, ¿no? Pero miremos el fuego del amor que transforma en ese ámbito de radicalidad que la lectura del Evangelio nos trae hoy en el capítulo 12, ¿sí? Con todas esas contradicciones semánticas que a veces nosotros utilizamos en la vida normal, ¿no? La paz y la guerra, el amor y el odio. Jesús profetiza prendiendo fuego al mundo, trayendo una guerra, un combate, mejor al que invita a participar. Estas palabras de Jesús nos hablan de una radicalidad de su mensaje. Es radical porque busca la raíz de las cosas. En este caso, no debemos evitar la pregunta en lo que respecta al qué hacer por llevar a la práctica el seguimiento de Jesús y en consecuencia la radicalidad por la que hay que optar, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado con las palabras, con el testimonio, ¿sí? Porque a veces podemos convertirnos en otras situaciones. Hay grupos radicales, hay grupos apocalípticos, como diríamos nosotros hoy, ¿sí? Pero los itinerantes cristianos de hoy de primera hora, al menos es una primera fase, vivir un cambio en su vida para hacer testimonio de lo que es y de lo que se vive, ¿no? Por eso, hermanos, la palabra nos invita a vivir una experiencia del Evangelio, a vivir una experiencia de tranquilidad, de serenidad. Es posible que a veces nosotros encontremos cosas que no entendemos, ¿no? He venido a prender fuego. Eso implica para nosotros que tenemos que vivir en el amor, tenemos que vivir en la paz.
Pero para ello, el hecho de vivir en esa paz y tener un sentido de vida, la guerra comienza desde la casa, ¿no? Como les decía, o porque tuvimos compañeros de trabajo, o por tu familia, te ven diferente. Y entonces ahí comienza la guerra, dentro de tu misma casa, ¿sí? No es fácil. Por eso Jesús en esto nos dice, en el Evangelio, recordemos a Mateo 11:29, donde nos dice que es manso y humilde de corazón. Y debemos vivir esa experiencia, ¿no? Como el Padre, y hoy la lectura, ¿no? El Padre contra la Madre, perdón, el Padre contra el Hijo contra la Madre, también puede suceder en la guerra, ¿no? Porque la madre pone sus normas, pero el hijo o la hija no quiere aceptarla, ¿no? Hoy exigimos a nuestros padres muchas cosas, pero no somos capaces de dar nada, ¿no? No es Jesús, no es que Jesús sea violento, como nos dice hoy, mi paz os dejo, porque nos lo dejó en el Evangelio de Juan 14, ¿no? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y eso quiere decir que esta fase de paz no la podemos encontrar fácilmente si nos quedamos neutros. No, el Evangelio va mucho más allá de dar la vida, de ser coherentes con la palabra, pero a veces cuesta. Queridos hermanos, que tengan un feliz domingo y que la pasen muy bien en familia. Recuerden que las palabras a veces en el Evangelio tenemos que saberlas digerir muy bien. Un feliz domingo en familia para todos.